Muy bien, vamos a ver ahora distintos tipos de sermones. ¿Por qué? Generalmente yo les digo siempre que los predicadores tenemos tendencias y entonces nos inclinamos a ciertos tipos de sermones y le quitamos la riqueza que tiene la variedad de la palabra. Entonces yo quiero que nos obliguemos, así como nos obligamos en la primera parte de la clase a hacer esta tarea del objetivo, que nos obliguemos también a entrar en distintos tipos de sermones. Por ejemplo, uno de los sermones que hay posibles, que lamentablemente está casi desaparecido de la mayoría de los púlpitos, es el sermón evangelístico. ¿Por qué? Porque se lo hemos dejado a la campaña, porque se lo hemos dejado a los evangelistas y pensamos que en la iglesia no hace falta, porque somos todos hermanos, porque somos todos convertidos. Entonces pensamos que en la iglesia no hace falta. Pero el sermón evangelístico es una herramienta importantísima para la iglesia de hoy. ¿De qué trata un sermón evangelístico? Lo primero que trata es del estado del hombre sin Dios. La necesidad que el hombre tiene de buscar a Dios. ¿Sí? Trata el hecho de que el hombre está muerto en delitos y pecados y necesita a Jesucristo. Un sermón evangelístico hace énfasis en que el hombre no puede salvarse por sí mismo, que hay un solo camino de salvación, y ese es Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros pensamos que en la iglesia no hace falta, pero no sabemos quién puede estar escuchando el mensaje. No podemos dar por sentado de que todos los que están en la iglesia son convertidos, porque aún habiendo nacido en un hogar cristiano, muchas veces hay personas que necesitan un mensaje de este tipo para poder entregarse, para poder abrir el corazón a Jesucristo. Entonces, no podemos despreciar este tipo de mensajes. Son muy, pero muy necesarios. Hablan de la necesidad de tener fe, de creer en el Señor Jesucristo, de entregarse a Jesucristo, de pasar por las aguas del bautismo, ¿sí? Y de tener comunión con la iglesia. Ese es un sermón evangelístico. Hace poco escuché un pastor que dijo: nosotros somos predicadores de la iglesia, por lo tanto en nuestra iglesia no se habla de pecado. A ver, hermano querido, en el amor del Señor, ¿cómo va a predicar la gracia sin el pecado? Si la gracia existe porque hubo pecado. Ahora, si usted quiere eliminar un mensaje del púlpito porque no le gusta o porque le parece, ya corre bajo su responsabilidad. No, porque la gente se ofende cuando uno le habla de pecado. No tiene por qué ofenderse, porque es la condición del hombre. El hombre está en pecado y destituido de la gloria de Dios, a menos que reciba a Jesucristo como Salvador. Y si se ofende, va a tener un problema muy serio el día de mañana cuando enfrente al Señor. Pero nosotros no podemos dejar de predicar este mensaje. Es una herramienta tremenda. Jesús le predica un mensaje evangelístico a un doctor de la ley. Vamos a leer esto en Juan capítulo 3, del versículo 1 al versículo 16. Fíjense en que Jesús se lo predica a una persona que era conocedora de las Escrituras. Sin embargo, este hombre, que era un buen hombre y que era un estudioso de la palabra, necesitaba oír un mensaje evangelístico. Ahora, si Cristo predicó un mensaje evangelístico, yo me creo que soy más que el Señor, que no puedo predicar este tipo de mensajes porque me parece que son innecesarios o sencillos.
Por favor, leemos la historia ahí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os has dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, ahí tienen ustedes un excelente mensaje evangelístico predicado por el Señor a un principal de la sinagoga. ¿Sí? Una persona que era entre los principales de la sinagoga, como Nicodemo. Sin embargo, necesitó oír el mensaje de salvación. Jesús le explica todo el mensaje de salvación y dice: mira, estás muerto, tenés que nacer de nuevo. Porque a menos que nazcas de nuevo no vas a poder entrar en el reino de Dios. Ese es un mensaje evangelístico y no puede faltar en los púlpitos. Un mensaje que hable sobre el pecado, un mensaje que hable sobre el arrepentimiento, sobre la fe en Jesucristo para salvación. No puede faltar de los púlpitos. ¿Está? El segundo tipo de mensaje que tenemos es doctrinal. Muchas veces nosotros pensamos que solamente el pastor puede predicar este tipo de mensajes, y en un punto es cierto que el pastor tiene la mayor responsabilidad con respecto a lo que es una doctrina, ¿sí? Pero esto no anula que Dios pueda darle a algún hermano un mensaje doctrinal y que pueda ese hermano presentar esa verdad bíblica de las Sagradas Escrituras con toda la gracia del Señor, ¿sí? Son mensajes muy delicados y son mensajes en los que hay que estar muy seguro, y si uno no está muy seguro tiene que consultar. Pero no está excluido del bagaje de un predicador. Un predicador puede predicar un mensaje doctrinal y exponer una doctrina de las Sagradas Escrituras con toda solvencia. ¿Sí? Tenemos un texto para leer en Hechos 5 del 28 al 32. A ver, ¿quién lo lee? ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Muy bien. Fíjense, los apóstoles predicaban la doctrina, ¿sí? Y esa fue la queja de los alguaciles, de los sacerdotes. Ustedes no pueden enseñar más en este nombre. ¿Y qué doctrina le predica Pedro ahí? Perdón.
¿Qué doctrina le está predicando? Está incluida. Está incluida. Le está predicando la doctrina de la salvación. ¿Sí? Es la doctrina de la salvación la que les está predicando en ese momento, diciéndole quién es el autor de la salvación, en quién hay que creer para poder ser salvos, ¿sí? Y fundamentándoselo. ¿Está? Entonces, ¿un predicador puede tomar la doctrina de la salvación y predicarla? Perfecto. ¿Puede tomar la doctrina de la fe? Sí. ¿Puede tomar los frutos del Espíritu y predicarlo? Perfecto. ¿Puede un predicador tomar una doctrina sobre el arrepentimiento y predicarlo? Perfecto. ¿Cómo no lo va a poder predicar? Si está en la palabra, es para que se predique. ¿Sí? Siempre que uno va a predicar un mensaje doctrinal, tiene que fijarse de estar de acuerdo con la doctrina de la iglesia, para no causar ningún desorden, ninguna división. ¿Sí? Por ejemplo, hace poco hubo un problema en una iglesia porque uno de los predicadores, hablando y explicando la doctrina de la salvación, habló desde el punto de vista del salvo siempre salvo. Y eso trajo una confusión terrible a la iglesia, porque había muchos hermanos ahí que se pusieron incómodos con respecto a esa doctrina. Entonces, yo tengo que ser muy cuidadoso de esto. Y si voy a predicar un mensaje doctrinal, primero tengo que interiorizarme de cuál es la doctrina de la iglesia, cuál es el pensamiento del pastor de la iglesia, para después poder predicar y no predicar algo que le pueda llegar a generar un problema al pastor o pueda generarle un desorden al pastor. ¿Sí? Hace tiempo atrás fui a predicar a una iglesia y yo sé que ellos no creen, por ejemplo, en el diezmo para este tiempo. Y en mi mensaje yo tenía una explicación sobre el diezmo. Entonces la obvié. Porque no somos llamados a causar división, ni confusión, ni contienda. Yo tengo que respetar. Es como si usted viene a mi casa y me quiere cambiar la televisión de lugar o me quiere cambiar la mesa de lugar porque a usted le parece que allá queda mejor. Bueno, en tu casa ponela donde vos quieras. Pero cuando vos venís a mi casa, vos me tenés que respetar. Esa es mi idea, ¿eh? Yo cuando voy, respeto el lugar donde estoy y no me meto en lo que pueda ser la doctrina interna de la iglesia. Pero después se puede predicar toda la palabra, ¿sí? El tercer tipo de sermón que tenemos es devocional, y este es muy poco predicado. El devocional es un mensaje en el que yo le enseño a la gente a amar a Dios, amar al Padre, amar al Hijo o amar al Espíritu Santo. No hablo del amor de Dios hacia mí, lo que hablo es de mi amor hacia ellos. ¿Sí? Ese es un mensaje devocional. Hablando de mi amor hacia ellos. Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. Ya que tenés el micrófono ahí, dale nomás, Naúl. 12 del 1 al 8, ustedes tienen ahí un buen texto para un mensaje devocional. ¿Sí? Hablamos mucho del amor de Dios, pero no hablamos muchas veces del amor que nosotros le debemos a Dios, a la iglesia, a las cosas del Señor, a la palabra de Dios. A ver, ¿qué dice? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto
No, porque se cuidará de los pobres. Dijo esto Sí, no no porque porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahí tienen un lindo mensaje para hablar acerca del amor al Señor, ¿no? Cómo María se queda en su corazón con el deseo de expresarle su amor al Señor. Y no le importa que está llena la casa, se mete adentro, se tira a los pies del Señor, le lava los pies, ¿no? Es un lindo texto devocional para hablar y que tenemos que enseñarle también a los hermanos, a la iglesia, ¿no? Nuestro amor para con Dios, nuestro amor para con las cosas de Dios. No el amor de Dios hacia mí, ese es otro tema. El tema devocional es lo que yo siento, lo que yo tengo que expresar por Dios. ¿Está? Muy bien. Otro tipo de sermón que tenemos es el sermón de consagración. Es decir, vamos a estimular, en este caso, al oyente a que se entregue a Jesucristo en un servicio vivo para el Señor. Entonces podemos usar temas como la mayordomía, mayordomía del tiempo, mayordomía del hogar. Podemos usar temas como la obra personal de cada uno, cómo estamos edificando. Podemos usar temas como una vida de oración, llevar adelante una vida de oración. Podemos usar temas como el llamado, la vocación. Algún texto lindo para esto, por ejemplo, para usar un mensaje de consagración, podría ser Efesios 5:16 y Mateo 6 del 5 al 15. Pero vamos a leer Efesios 5:16 nada más por razones de tiempo. El otro después ustedes léanlo en casa. Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces usted ahí puede hablar de la mayordomía del tiempo. Cómo administrar el tiempo, ¿sí? Para que el tiempo rinda en todas las áreas espirituales. Si Dios nos dio un día de 24 horas es porque ese día alcanza. Lo que pasa que a veces lo mal administramos. Y ahí tiene un mensaje de consagración para la iglesia, ¿sí? En el que usted puede motivar a la iglesia a consagrarse al Señor. Muy necesario el mensaje de consagración. Si ustedes prestan atención a esto, se van a dar cuenta que hay un montón de mensajes que no se predican o se predican muy poco, ¿sí? Y tenemos como predicadores que ir a esos mensajes. Otro tipo de mensaje que tenemos es conocido como un mensaje de promoción. ¿Qué es un mensaje de promoción? Es cuando se estimula a la iglesia, se estimula al oyente para alcanzar una meta, para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, cuando se quiere abrir una nueva iglesia, o cuando se quiere hacer una campaña, o cuando se quiere hacer una construcción del templo o una refacción del templo, o si se quiere extender la iglesia hacia la obra misionera. Para eso son los mensajes de promoción que son también muy necesarios. Tenemos Hechos 1:8 y Hechos 13 del 1 al 3. Leemos Hechos 1:8 solamente por causa del tiempo. Después en casa lean Hechos 13 del 1 al 3. Sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Ahí ustedes tienen para elaborar un mensaje de promoción. La necesidad de cumplir con la comisión que el Señor nos dejó. Me seréis testigos. Lleven el mensaje. Entonces yo puedo hacer un mensaje de promoción con ese texto, incitando a la iglesia a salir, a evangelizar, a sembrar la palabra de Dios, ¿sí? Abrir nuevos canales para comunicar el mensaje del Evangelio, a extendernos de manera misionera. ¿Se dan cuenta? Son mensajes que tienen que estar en el púlpito, porque no podemos predicar
solamente lo que nos gusta y tampoco podemos predicar solo lo que la gente quiere escuchar. Tenemos que predicar, y es el gran desafío de todo pastor y de todo predicador, todo el consejo de Dios, todo. ¿Sí? Entonces esto nos va a ayudar a poder hacerlo. Otro tipo de mensaje que hay es el mensaje de características moral. El mensaje moral es un mensaje tan delicado como el mensaje doctrinal, porque nos vamos a meter en un problema bastante grande, enseñándole a la iglesia a ajustar la conducta como cristianos, ¿sí? Entonces ahí podemos hablar del noviazgo, ahí podemos hablar del matrimonio, ahí podemos hablar de la separación, del divorcio, ahí podemos hablar del aborto, ahí podemos hablar de adicciones, ahí podemos hablar de racismo, ahí podemos hablar de gratitud, de honradez, de discriminación. Son todos mensajes que son de características morales, que hacen falta mucho en la iglesia de hoy, porque hay muchos nuevos convertidos que no conocen de qué manera un hijo de Dios se tiene que conducir, de qué manera un hijo de Dios tiene que vivir. Entonces vienen a la iglesia y practican un montón de cosas que no las corrigen o viven en situación que a Dios no le agrada, pero como nunca nadie le dijo que lo tiene que cambiar, que lo tiene que corregir, que lo tiene que arreglar, él piensa que no hace falta. Entonces, si nunca hay un mensaje con respecto a este tipo, nunca la persona va a poder corregirse, y eso es responsabilidad nuestra. El mensaje moral no puede faltar, es un mensaje imprescindible. Hebreos 13:4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Tremenda palabra. ¿Cuántas veces ustedes la escucharon predicar esta palabra? Eso es carencia nuestra. No puede faltar esto. Tiene que saber el hermano que es una honra casarse, que Dios lo ve como una honra y que si no está casado, está cometiendo un pecado de fornicación. Entonces, su situación delante de Dios no es la mejor. ¿Sí? Pero si nadie se lo predica, si nadie se lo explica, ¿cómo el hermano va a corregir su situación? ¿Cómo el hermano va a cambiar su situación? Entonces, hacen falta los mensajes morales dentro de la iglesia del Señor. Un mensaje lindo para hablar sobre sus supersticiones y todas esas cosas es, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 5, cuando tenemos el estanque de Betesda, que todos los predicadores hablan de que baja un ángel a remover el agua, y les digo una cosa, el ángel no existe. Lo que está haciendo Juan es aclarar una superstición que había en esa época. Había 400 lugares como el estanque de Betesda, en donde la gente creía que se removía el agua y se metían ahí y eran sanos. Pero todo el mundo sigue predicando que baja un ángel y remueve el agua. Y ustedes en ese pasaje no ven a ninguno sanado por el agua. El pobre hombre que estaba ahí hacía 38 años que estaba esperando. En 38 años nunca pudo entrar al estanque cuando se movía el agua. Entonces estamos hablando de una superstición. Es un lindo mensaje para poder predicar. Obvio, hay que prepararse para poder dar un mensaje de ese tipo. Pero son necesarios los mensajes morales. Son necesarios. Lo que pasa es que no predicamos los mensajes morales porque muchas veces nosotros estamos en falta. Entonces, como yo estoy en falta, no lo voy a predicar.
Otro tipo de mensaje, quizá este sea el más usado y el más conocido, es el mensaje de aliento, que tiende a fortalecer a los hermanos, que tiende a animar a los hermanos. Todos necesitamos ser fortalecidos, todos necesitamos ser animados, ¿sí? Pero usemos la inteligencia para no predicar siempre el mismo tipo de mensaje, porque si no la gente ya nos va a encasillar. Este predica sobre el Espíritu Santo. Este predica sobre la salvación. No. Abramos nuestra cabeza, nuestro corazón, ampliemos nuestro panorama para llevar un mensaje variado, una comida variada. Es como si en casa todos los días mamá te hace churrasco con ensalada. Muy rico, me encanta. Pero yo como hoy churrasco con ensalada, mañana churrasco con ensalada, pasado churrasco con ensalada, al cuarto día odio al churrasco y ya la ensalada no la trago. ¿O no? ¿Pasa o no pasa? Bueno, entonces el predicador tiene que ser como un cocinero y tiene que pensar, a ver, hoy, ¿qué le voy a dar de comer a la iglesia? ¿Sí? Si ayer le di pasta, hoy le doy asado. ¿Sí? Si hoy le di ayer pasta, hoy asado, mañana verdura. Así es. Así es el predicador que es responsable. No va a predicar siempre lo mismo. Va a tratar de ampliar su panorama. El mensaje de aliento es muy lindo. Hechos 22, 25. Es muy lindo, muy necesario, sobre todo en estos tiempos. Ojo, yo digo eso, pero hay iglesias en donde este mensaje no está, ¿eh? Porque es puro garrote todo el tiempo la iglesia. Entonces falta este mensaje de aliento. Y a mí me ha tocado cruzarme con hermanos que están partidos al medio y el pastor no se dio cuenta que están partidos al medio. Entonces yo saco la conclusión de que ahí no hay nunca un mensaje de consolación, que ahí nunca hay un mensaje de aliento. Es tan malo que todos los días sea sopa como que nunca la comas. Entonces en algún momento tiene que haber un mensaje de aliento y de consolación. ¿Qué dice Hechos 27, 25? Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me había dicho. Ahí está, ¿eh? Tened buen ánimo, un mensaje de aliento, yo confío, será como Dios me dijo. Muy necesario para la iglesia, ¿está? Todos estos mensajes son necesarios. Ahora, no nos encasillemos, tratemos de romper nuestra propia estructura y no nos encasillemos siempre en el mismo tipo de sermón. Obliguémonos a salir de ese tipo de sermón y probar otros sermones, ¿sí? Que puedan enriquecer a la iglesia para que la iglesia se sienta edificada por lo que nosotros estamos haciendo. ¿Se entiende lo que les digo? Muy bien. Eso con respecto a los distintos tipos de sermones que hay. Pasamos ahora a lo que es el texto, que esto va a ser lo último que vamos a ver por hoy. Lo primero que tiene que practicar un predicador es la lectura. No puede un predicador leer mal. ¿Sí? Yo soy la alfalfa y la hormiga, dijo uno. El príncipe y el delfín. No, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A veces leemos como el Chavo. Entonces, cuidado con esto. Practiquen mucho la lectura. El predicador tiene que practicar la lectura. Sobre todo, mi consejo, lo que yo hago, es que no lo lean, que lo narren. Hay una diferencia entre leer y narrar. Cuando usted lee, puede leer bien, respetando todos los puntos y las comas, ¿sí? Cuando usted narra, usted me está contando como si fuera el protagonista, ¿sí? Entonces le dijo, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en que será como Dios me ha dicho. ¿Está mal leído? No está mal leído. Ahora, yo quiero otra cosa. Entonces le dijo,
varones, tened buen ánimo, porque yo confío que será como Dios me ha dicho. ¿Hay una diferencia? Una cosa es leer, otra cosa es narrar. Ya prediqué sin hablar, leyendo la Escritura. Entonces practiquen lo que es la lectura para aprender bien el texto y lo que es la narración. ¿Sí? Ponerle todo, como si yo lo hubiera escrito el versículo. ¿Sí? En ese momento yo tengo que ser Pablo. Y como si yo lo hubiera escrito, lo tengo que hacer. Usted dice, pastor, usted pide mucho. No, yo quiero predicadores de otro nivel. ¿Sí? Quiero sentarme a escuchar y decir, qué bueno. ¿Sí? El texto es imprescindible porque el texto da autoridad. El texto tiene que ser claro, tiene que aclararme bien el tema. Busquen un texto que sea claro, que abarque bien el tema. El texto tiene que ser actualizado a la necesidad de la persona, de la congregación. Busquen textos que sean explícitos, que sean sencillos, textos que no puedan ser ridiculizados, ¿sí? O que no traigan sorpresa fea para la gente, donde no le corten la cabeza a nadie, donde no hagan ninguna cosa rara, ¿sí? Piensen que en la Escritura hay texto para todo. El texto no debe sacarse de su contexto. Todo texto que se saca del contexto es un pretexto para fabricar una doctrina. El texto se analiza dentro del contexto. ¿Quién lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿Cómo era la cultura de ese momento? ¿Cuál era el pensamiento de ese momento? Porque si no, yo voy a fabricar otra doctrina que no tiene que ver con lo que pasó realmente ahí. ¿Se entiende? Entonces, cuidado con la lección del texto. No debe sacarse del contexto. Y por último, el texto debe escogerse con oración. Señor, este es el mejor texto para lo que yo quiero explicar. Dame el texto que yo pueda usar para que pueda ser de bendición. Lo que yo hago generalmente, cuando leo el Antiguo Testamento, uso el sistema de la versión de las Américas y sustituyo Jehová por el Señor. Para que no haya confusión en el oyente, si es testigo de Jehová o algún testigo de Jehová lo visitó o alguna vez transitó, entonces me diferencio de esa manera. No sé si se habrán dado cuenta. Cuando yo leo el Antiguo Testamento, utilizo la versión de las Américas, que sustituye Jehová por Adonai, el Señor. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Si no, lean Jehová. Yo no tengo ningún problema con que digan Jehová, A ver si alguno me malinterpreta. Yo lo hago por una cuestión estratégica. Si lo quieren hacer, se puede hacer. Ahora, lo que dije recién, que si hay un testigo de Jehová o hay una persona que fue visitada o confundida, no me malentienda, ¿sí? O no piense que la iglesia evangélica y la iglesia, el movimiento de los testigos de Jehová es lo mismo. Esto hablan de Jehová, aquel habla de Jehová, es lo mismo. No es lo mismo. Entonces yo por eso lo sustituyo para no generar confusión. La versión de las Américas no traduce nunca Jehová, porque Jehová es un tetragramatón. En realidad, Jehová es una adaptación del nombre de Dios. El nombre original de Dios, la pronunciación se perdió. Y los judíos, para que se pueda pronunciar el nombre, le agregaron las vocales hebreas de Adonai al tetragramatón, que es JHWH, imposible de pronunciar,
para que quedara Yahvé o quedara Jehová. ¿Está mal leer Yahvé? No. ¿Está mal leer Jehová? No. ¿Tengo algún problema con Jehová? No. Jehová traduce al Dios eterno. No tengo ningún problema. Pero yo, por una cuestión estratégica, cuando predico, uso más la versión de las Américas, que traduce el nombre del Dios eterno como Adonai y no como Jehová. ¿Se entiende lo que digo? Es una cuestión mía personal, pero no tengo ningún problema con que ustedes puedan leer o decir Jehová. De hecho es correcto, no es incorrecto. A ver si alguno que me está escuchando piensa que estoy fabricando una nueva doctrina. No, es simplemente para no generar confusión en el oyente, en el caso de que ese oyente haya pasado por el movimiento, pero no tengo todo el tiempo para explicarle. Entonces siempre hablo acerca de el Señor o el Dios Todopoderoso cuando lo traduzco. ¿Está? Muy bien.